Tengan ustedes muy buenas tardes, estimada audiencia de newstime.bo. Como siempre, en el programa en directo, entrevistas especiales a connotados analistas, empresarios y, bueno, también autoridades del ámbito de la economía. Hoy es un día medio atípico, bueno, no tanto así, puesto de que desde hace un mes se viene hablando de falta de diésel, de combustible en el país. Ayer fue posicionada la primera mujer en YPFB, doña Katia Diederich, a la frente de la poderosa Total Petrolera, que hoy en día está sumergida en una crisis. Y bueno, la primera misión que se le encargó es de dar abastecimiento de diésel, que no haya problemas en la cadena logística. Sin embargo, hoy muchos surtidores aparecieron con largas filas, falta diésel. Es innegable esa situación. Sumado a ello puede ser también el factor político. Se acercan las elecciones generales el día domingo. Bueno, puede haber un efecto producto de esa situación, pero lo cierto es de que hay problemas en la provisión de diésel. Para ello estamos con don Álvaro Ríos, analista energético y columnista de Newstime. ¿Cuál es su lectura sobre esta situación, ingenieros, a pocos días de celebrarse los comicios generales en Bolivia? Hilton, muy buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar con sus propias palabras, ¿no? La otrora poderosa empresa petrolera YPFB, cuando tenía muchos ingresos por el gas, buenos precios. Correcto. Y había mucha plata. Ahora es una empresa que está comenzando y que va camino al despeñadero, y si no le damos una vuelta, ¿no? Bueno, en ese interín, usted muy bien ha visto que en algunos surtidores de Santa Cruz, no en todos, hay todavía desabastecimiento de diésel y hay algunas colas. Yo he podido manifestar eso en uno de ellos esta mañana y usted ha visto muchos más de ellos que ha estado visualizando. Lo más paradójico de todo esto y lo que realmente nos molesta es que tanto la Agencia Nacional de Hidrocarburos como el Ministerio niegan esta situación, ¿sí? Que no existe y que el normal abastecimiento de diésel es normal. Entonces, eso no es correcto. La realidad es la realidad, y creo que lo mejor es aceptar y pedir disculpas. Y en eso voy a entrar a doña Katia Diederich. ¿Quién es una Diederich? Katia es una conocedora del sector, ha trabajado mucho tiempo en el anterior gobierno del MAS, con don Carlos Villegas. También ha trabajado unos días acá en la anterior gestión con Erlan Solís, y ha tenido varios cargos y, diremos, conoce el sector, eso no le vamos a negar, ¿no? En este contexto, ella sí me ha gustado el arranque que ha tenido, aceptando que en Bolivia había una crisis de desabastecimiento, ¿sí? Lo que le toca a doña Katia Diederich, y creo que es el análisis que voy a hacer, es si esta crisis de desabastecimiento ya es estructural o es solamente de unos 3 o 4 días más. Yo creo que por el momento es estructural, porque ya van varias semanas que estamos en esto y no se ha solucionado con traer camiones y camiones o cisternas y cisternas por todo lado, cisternas que cobran mucho más por el transporte de emergencia, de más larga distancia, y por comprar combustible de emergencia, ¿no? Entonces creo que la chambonada, diríamos yo, fue haber cancelado los 5 contratos que ya se tenían firmados allí en mayo, y con la cual se asustaron los del gobierno, y en una movida política los anularon esas adjudicaciones luego volvieron a se revertieron, luego volvieron a licitarse y el tiempo se los comió. Y en la medida que el tiempo se los comió, pues el canal, como usted mismo ha verificado, tiene bajo calado, no es navegable en esta época del año, y por lo tanto el combustible que tenía que entrar para Bolivia oportunamente no entró. Entonces creo que esto va a persistir unas 2 o 3 o 4 semanas más, hasta que comience a llover o hasta que se sigan mandando cientos de miles, no sé cuántos camiones deben estar circulando la frontera día a día, porque así se dieron las condiciones. Hubo una negligencia administrativa de no prever esta situación, que ya la teníamos prevista y que todos sabíamos que había que tener el abastecimiento planificado, con logística, metido al país casi 90 días antes.
Entonces, Katia hace bien en reconocer que hay una deficiencia, no es culpa de ella, y por lo tanto, ojalá pueda trabajar de manera que el combustible no salga al país, no le falte al país, porque igual, aunque paguemos más la falta de combustible al agro, la falta de combustible al transportista o al taxista o al que use diésel, le afecta definitivamente en su economía. Un segundo tema que tenemos que ver con la llegada de doña Katia Dietrich, que en realidad va a estar 2 meses y medio, no es más, porque el próximo gobierno nombrará nuevas autoridades, diremos, con institucionalidad y con electas bajo las instituciones y bajo las reglas que tenemos. Pero doña Katia tiene otro trabajo fundamental fuera de que tiene que trabajar duro en que el abastecimiento no le falte al país. Creo que esa es su principal tarea. Su segunda tarea, que tiene muy fuerte, es terminar el contrato, la adenda de negociación con la Argentina. Hay una adenda que termina este fin de año, hay que firmarla, hay que renovar el contrato con la Argentina hasta el 2026. Y para mí el pico que existe entre verano de 10, 11 millones de metros cúbicos día a un pico de 18 millones de metros cúbicos día en invierno, no nos permite los próximos 2 o 3 años hacer pequeños contratos nuevos en Brasil con empresas privadas. ¿Por qué? Porque ese flujo fijo no se ve reflejado y se corta en invierno. Entonces, creo que doña Katia Dietrich, junto con el equipo de comercialización de gas natural, debe resolver ese problema y debe bajar ese pico lo más posible, de manera de que tengamos excedentes que podamos vender en firme a la República del Brasil empezando el próximo año. ¿Okay? Esta es una segunda tarea importante, y creo que la tercera, y no le veo más donde pueda ir, es que hay unos 2 o 3, hasta 4 podría decir, proyectos exploratorios que se han visto detenidos por la pandemia. Entonces, muchas de las empresas de servicio han entrado en fuerza mayor y hay un entrabamiento ahora para que esto continúe. Entonces, esto debe destrabarse, hay que aceptar las cláusulas de fuerza mayor que para ahora IPFB se había negado a aceptar, para que estas empresas sigan operando. Si ha habido demora en los equipos, si ha habido demora en el tiempo exploratorio, es atribuible a la pandemia. Lo peor es que esta exploración tarde más o no se haga nunca. Entonces, creo que esa tarea de destrabar estas pequeñas cosas de fuerza mayor, de pequeñas cosas burocráticas para que los 3 o 4 proyectos que le voy a nombrar, Cipotindi, le voy a nombrar Boicobo, Margarita Profundo y tal vez Caranda Profundo, puedan seguir adelante en estos próximos días. Creo que si Katia se concentra en esas 3 actividades, pues nos habrá regalado valiente por entrar a una empresa que está tremendamente politizada, sindicalizada, con muy escasos recursos y, como le digo, yo diría básicamente a la deriva, Hilton. Bueno, son los planes que debe tener doña Katia Dietrich, a quien le deseamos los mejores de los éxitos. Pero ¿sabe qué duele el ingeniero en este ámbito? Hoy hace una hora ha dado una conferencia de prensa del ministro de Hidrocarburos, señor Zamora, conjuntamente la señora Dietrich. El ministro ha mencionado de que ha reconocido de que hubo falencia, de que hay bajo calado, pero que no es por el bajo calado nomás el tema del problema del diésel. Aquí hay que ser muy claro. Nosotros cuando hemos ido a hacer una inspección técnica por todo el canal Tamengo, esas barcazas pueden ingresar si hay las condiciones logísticas para empujarlo, inclusive porque se lo puede hacer. Así nos lo han explicado y gente de técnica de la naval. Así que las cosas que queden claras. Aquí hay problemas de fondo que son las deudas que tiene la estatal YPFB con Trafigura y que no lo quieren reconocer, pero algún día se lo va a destapar. Eso por un lado. El segundo aspecto es de que a las 8:30 de la mañana, hoy cuando ya habíamos publicado inclusive la falta de diésel en varios surtidores, el vicepresidente de operaciones de la estatal petrolera, don Javier Velarde, si es que no me equivoco, salió a luz pública diciendo de que se está creando pánico. Aquí nadie está creando pánico, es la realidad, y si les molesta, allá ellos. Lo cierto es de que hay en este mismo momento hemos recibido llamadas de San Ignacio de Velasco, San José de Chiquito, ni qué decir San Matías, y le aseguro con absoluta claridad que no hay diésel.
hay colas en La Paz, puede ser el clima político, nadie lo niega. Pero el hecho es de que sí, evidentemente hay problemas en la logística y se tiene que dar solución en ese sentido. Y Daniel, yo le quiero preguntar algo que está trascendiendo la frontera en este momento, y es el hecho de que Bolivia sigue siendo el país donde hay menos inversión en el sector petrolero. ¿Usted considera que con el próximo gobierno habrá la suficiente seguridad jurídica para hacer inversiones? Bueno, yo lo que le quiero decir es que, como le he dicho, hay unos 4 o 5 prospectos exploratorios que se están perforando, no es que no hay nada. Pero eso de ninguna manera es suficiente, de ninguna manera, Hilton, es suficiente. Lo que no tiene el país en este momento es el ser atractivo para generar continuidad de inversiones de las empresas, ¿qué se llama? De las inversiones, de continuar invirtiendo en el país. Ya vemos que Shell ha parado sus inversiones totalmente. Petrobras, si no es Colpa Caranda, no tiene nada más. No tiene. ¿Sí? ¿Sí? Lo de Total está cerrado con lo que está comprometido hace 2 o 3 años atrás. No hay más. Y no vemos ninguna otra empresa con planes exploratorios, a no ser YPFB. Entonces, pero lo que pasa es que si nosotros le encargamos a YPFB Corporación, Andina, Chaco, lo que usted quiera, una masiva tarea exploratoria, ¿y de dónde van a venir los verdes? Si la mayoría de las unidades y de las unidades operativas que tiene YPFB o están con muy pingües ganancias o están deficitarias. Entonces, si esto no es de este último año 2019, vienen arrastrando desde el 2018. Entonces, a mí me preocupa quién va a realizar la tarea exploratoria y de dónde se van a sacar los recursos si es que se quiere continuar que el Estado sea el principal inversor en el área de exploración que requiere. Usted sabe que cada pozo ahí en la zona del Subandino para encontrar gas requiere 60, 80 millones de dólares, si no es más. Entonces, necesitamos de capital privado y por lo tanto el próximo gobierno tiene que reconocer y el próximo parlamento también tiene que reconocer que nuestra situación de país en el ámbito de impuestos, del marco jurídico contractual que tenemos, no es atractivo para las empresas. Entonces, empresas como Shell van a dejar a Argentina, van a dejar a varios países de América Latina, y entre ellos creo que Bolivia. Yo también he escuchado que Petrobras tiene todas las ganas de vender sus activos e irse de Bolivia. A veces no se van porque no hay a quien vender estos activos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque cuesta mucho traer nuevas empresas. Por eso las que están acá tenemos que hacer lo que sea para retenerlas y ese camino podría empezar la doña Katria ahora, agilizando los procesos para que no se vuelvan pues una que se llama una tarea monumental, burocrática, el destrabar para poder continuar invirtiendo. O sea, nadie Pero, quiere... ingeniero, desde el principio de la gestión de este gobierno de transición, usted lo escuchó muy bien al ministro Zamora hablando de planes de reactivación. Hasta hace un mes volvió a reiterarlo, ya está a punto de finalizar la gestión y sin embargo no aparece ningún plan de reactivación. Y no sé si ustedes, los analistas energéticos, han sido citados alguna vez, por lo menos invitados para tratar este tema. No, don Hito, ya no quiero hablar del ministro de Hidrocarburos, yo creo que ya es cosa del pasado, yo creo que su gestión ya la conocemos, no vamos a hablar más de ella. Le agradecemos por haber estado al mando, ojalá hubiéramos querido que sea otro el norte que él hubiera manejado, no estamos de acuerdo con lo que ha hecho porque se puso en campaña la mayor parte del tiempo, lo tenemos Se lo digo porque hoy en plena conferencia volvió a decirlo, bueno, y no hay nada ahí, aparentemente ya... no se ha hecho nada. Lo único que nos han dado es desabastecimiento de combustibles, que no había durante toda la gestión del MAS, no toda, pero durante los últimos 10 años del MAS. Si algo yo le voy a agradecer al MAS y le tengo que decir lo que es, porque soy una persona independiente, es que no nos habían dado cortes ni desabastecimientos. Los bolivianos no conocíamos. Entonces, yo creo que ha sido una chambonada, un miedo, se asustaron, no supieron qué hacer, no le hicieron caso a los técnicos, paralizaron una licitación ya hecha y eso ha resultado en la escasez de diésel que tenemos, que ciertamente está dañando el aparato productivo y le está causando fuertes pérdidas a YPFB, porque comprar de emergencia no es más barato, es más caro, le cuesta más a la estatal petrolera.
Bueno, en ese ámbito yo me imagino que va a tener una dura tarea la próxima Asamblea Legislativa, el propio ministro de Hidrocarburos que asuma, presidente de YPFB. Usted en anteriores oportunidades había dado una síntesis de lo que son las propuestas y las acciones inmediatas por realizar. El domingo son las elecciones. ¿Podría reiterarla, darle una síntesis de lo que se debe hacer? Sí, fuera de lo que mantener el mercado abierto, ya van a estar negociados, se debe negociar nuevos contratos con empresas privadas en Brasil bajo otras condiciones, eso es. Pero sobre todo, lo que hay que hacer es agilizar la poca exploración que hay. Tenemos que hacer los reglamentos sencillos a la ley 767. Es una ley que ya está aprobada, no necesitamos entrar al Congreso y necesitamos esa ley hacerla ágil para poner en práctica lo que le dije a los 3 días, creo, de posicionado el gobierno de transición. Hay que aprobar unos reglamentos sencillos para recuperación mejorada en los campos. Entonces, creo que está en los planes del MAS, los ha recogido, no sé si lo que hemos dicho lo saben, pero también está en los planes del gobierno de Carlos Mesa y también de Creemos. Entonces, esa acción debe tomarse en los primeros 90 días, de manera que tengamos nueva exploración pequeña para la producción de petróleo y condensado principalmente, porque nos está haciendo mucho daño a nuestra economía tener que importar casi el 70% del diésel y casi el 50% de la gasolina Hilton. Entonces, luego de eso, hay que hacer un buen diagnóstico y durante el 2021 hay que hacer una modificación profunda de fondo al sector hidrocarburos, partiendo por despolitizar a YPFB, darle institucionalidad, institucionalizar los cargos, institucionalizar la Agencia Nacional de Hidrocarburos y también, fuera de eso, que YPFB sea una empresa corporativa, que se asocie y perfore, pero que no pueda ser socia, es socia, juez, juzga, atribuye, fiscaliza a sus propios socios. Entonces, eso no existe en ninguna parte del mundo, Hilton. Entonces, hay tareas y hay que aprobar una nueva ley de hidrocarburos en 2021. Vamos a pedirlo a través de sus medios y seguimos trabajando el próximo año todos los días y todas las horas que se apruebe una nueva ley de hidrocarburos y un nuevo marco conceptual que no nos dejen importando el 100% de la gasolina y el diésel de aquí a 5 o 6 años y tampoco que de aquí a 10 años tengamos que importar 100% del gas natural, Hilton. Nuestra industria está muy decaída y hay que darle un golpe de timón. Dentro de ese escenario que usted menciona de la nueva ley de hidrocarburos, y esto un poquito para finalizar, ¿usted considera de que lo principal pasa por darle reales incentivos a las empresas petroleras? Sí, yo creo que hay que darle primero un sistema de justicia que funcione también, porque cualquier problema que tengan no saben dónde acudir. Nadie viene a invertir un país 2.000 o 3.000 millones de dólares o 4.000 en un país donde la justicia está en el estado que tenemos y donde no se puede acudir a ningún lado. Y segundo, definitivamente hay que ponernos competitivos para ganar esa inversión, porque las empresas petroleras, como usted bien sabe, están haciendo fuertes recortes en sus programas de inversión, fuertes recortes de personal, y Bolivia no escapa a esta realidad. Y ya no tenemos como antes los mercados de gas abiertos a altos precios. Entonces necesitamos una reforma profunda, una nueva ley de hidrocarburos, incluso si me animo a decir, algunos toques a la constitución política del Estado, pero vamos a ver cómo nuestro sector político reacciona, porque esta no es una tarea solo del próximo gobierno, es una tarea de los políticos que estén en el Parlamento en la próxima gestión y también en gestión de gobierno, Hilton. Le agradezco, ingeniero, por sus comentarios. Hemos estado con don Álvaro Ríos, analista energético, ex ministro de hidrocarburos, a pocas horas de los comicios a celebrarse este domingo. En este momento se desarrolla una caravana multitudinaria de don Luis Fernando Camachos, de Creemos. Bueno, esperemos cómo se tornan estas elecciones. ¿Usted gusta agregar algo? Adelante, ingeniero. Sí, nada más. Ojalá tengamos unas elecciones en paz, en armonía, respetando siempre el voto del adversario y que pues triunfe el que tiene más votos y que pues tengamos unos políticos que el próximo año entiendan los políticos, todos en general de todos los partidos,
que nuestro sector, el único que conozco, si no hacemos una reforma de justicia, si no hacemos una reforma a nuestro sector hidrocarburos, no la van a pasar mal los partidos opositores, la va a pasar mal el pueblo boliviano. Hay que retomar exploración, se necesitan hidrocarburos líquidos por mucho tiempo más, se necesita gas natural en el mercado interno y ¿por qué no exportar en el largo plazo? Tenemos infraestructura para hacerlo y creo que es responsabilidad de los próximos políticos, no solamente del próximo gobierno, porque no va a haber mayoría que tenga ningún partido de ellos. Muchas gracias. Tengan ustedes muy buenas tardes. Permiso.